Hoy, un 4 de septiembre del 2024, a las 15 horas en vivo, estamos siguiendo con el ciclo Diálogos Cercanos 2024, que se realiza con el apoyo tecnológico de UNEQ TV y Claxo TV. Estamos transitando la quinta temporada y esta es la entrevista 53. El entrevistado es José Luis Corallo. El tema es economía social y política. ¿Por qué ese tema? Bueno, porque en realidad estamos presentando su último libro, el último libro de José Luis Corallo, que se llama, como denominamos la entrevista, Economía Social y Política. Hola José Luis, acá está José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, acá estoy de este lado. Bueno, José Luis es un economista con estudios en economía política en la Universidad de Buenos Aires, es magíster y candidato a doctorado en ciencia regional en la Ward Butzin School de la Universidad de Pennsylvania. Fue profesor emérito de la Universidad Nacional de General Sarmiento, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Misiones y fue director organizador del Instituto del Conurbano entre 1996 y 1998 y rector electo en la Universidad de General Sarmiento entre junio del 98 y junio del 2002. Es director académico de la Maestría en Economía Social, que está integrada al Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento desde el 2003. Después lo sigo presentando. ¿Cómo vas, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por haber participado en esta entrevista, te agradezco mucho y es para nosotros una gran alegría presentar tu último libro. Y nos vamos a referir a tu último libro y vamos a tratar de ver qué relación, qué nexo, qué vínculos puede tener con la realidad económica social actual en América Latina y en la Argentina. Pero empecemos más conceptualmente. ¿Cómo? Carlos, sí. Antes de comenzar, quiero agradecerte porque fuiste el que armó o planteó la posibilidad de este libro y agradecer a Liliana García que me acompañó mucho en la edición y el armado del libro. Entonces les agradezco mucho y a la Universidad de Quilmes que me hayan dado este espacio. Particularmente a la editorial de la Universidad de Quilmes, donde se desarrolló este libro. Hay una colección que se llama Territorio y Acumulación, Conflictividad y Alternativas, y este libro es parte de esa colección, que tiene 3 años más o menos, o 2 años, y es uno de los primeros libros de esta colección. Muchísimas gracias, José Luis, por haber participado con tu aporte con tu aporte de un libro en la colección esta que te acabo de nombrar. Bueno, la primera pregunta, José Luis, que está en relación directa con el libro. ¿Cómo conceptualizar la economía social y la política? Bueno, siempre que me hacen una pregunta parecida a esa, tengo que empezar aclarando que es economía social, porque es polisémico. Aquí se ha llamado política social, por ejemplo, recientemente en el gobierno anterior había una Secretaría de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social y era una política dirigida por otro lado llamada economía popular, que eran los excluidos y los pobres. Y cuando fue el comienzo del siglo, también en los gobiernos kirchneristas y los previos, se llamaba economía social al armado de emprendimientos, microemprendimientos mercantiles por parte de los sectores más pobres y excluidos. Bueno, ese no es el concepto de economía social que hemos venido planteando desde la Maestría de Economía Social. Cuando decimos economía social, es como decir antropología social, como disciplina. Es decir, es una rama de la economía, uno podría pensar, o es otra concepción de la economía, que es lo que prefiero pensar.
donde, a diferencia de la economía ortodoxa, que se define como economía de mercado y que plantea como objetivo que el mercado y sus leyes no sean intervenidos por el Estado o por la sociedad organizada, nosotros por el contrario decimos que más allá de los deseos de los libertarios, la economía es siempre social, siempre es una construcción histórica, lo fue el capitalismo, lo fue el estado de bienestar, lo fue el desarrollismo, siempre ha sido una construcción histórica. Y obviamente ahora estamos presenciando el intento de construcción histórica de una economía libre de mercado por parte de esto que se llama el anarcocapitalismo en nuestro país. Entonces es una construcción histórica desde la sociedad organizada y desde la política. Desde ese punto de vista, no podemos plantear la autonomización de la esfera de mercado, sino que tenemos que pensar siempre que la sociedad y la política democrática tienen que pensar al mercado regulado, orientado por objetivos sociales y en particular objetivos éticos. ¿Y hay actores, sí, una pregunta, hay actores actualmente que actúan, que funcionan dentro de la economía social en relación a la política en la Argentina? De hecho lo hay, lo que pasa es que no necesariamente tienen esta concepción, o sea, una cosa es hacerlo y otra es pensarlo de esta manera. El problema de no pensarlo así es que se quedan cortos en las propuestas son siempre tácticas y atendiendo a la emergencia de lo que se llama economía social, incluso aunque se le agregue el solidaria. La idea de una economía social pensada más a nivel sistémico, como te dije, implica tener una estrategia de transformación de la economía y de la sociedad. Por eso que hablamos de otra economía. Entonces sí, hay las empresas recuperadas, hay el INAES en el Estado, hay instituciones. ¿Hay actores? Pero no tiene... Otra pregunta, José Luis, perdón. ¿Hay lazos, hay redes con otros actores que actúen en otras regiones, en otros países, en otras zonas? Sí, hay redes. Nosotros hemos impulsado varias redes. La RIL, la Red de Investigadores de Economía Social y Solidaria. Perdón, Red Latinoamericana. Ahora se está impulsando la RUES, la Red de Universidades de la Economía Social Solidaria, que es latinoamericana. A partir, por ejemplo, de la maestría de Economía Social, algunos de nuestros egresados están impulsando programas de posgrado en Colombia, en México, es decir, que sí hay, y por supuesto hemos tenido relaciones con Europa, con los intelectuales europeos de una corriente crítica, porque en Europa hay una concepción de la economía social que es la tradicional de la economía cooperativa, mutualista y asociacionista, y por eso autores como Laville le agregan social y solidaria para incluir los principios de reciprocidad y de redistribución a partir del Estado y no solo a nivel microeconómico como hace la economía social clásica, que incluso aquí está representada por el INAE fundamentalmente. ¿Y tu libro, en qué sentido crees, tu último libro, bueno, tu vasta obra además, ¿no? Pero tu último libro, ¿cómo crees que puede aportar en la construcción de una malla política y social dentro de este plano de asociativo que estás planteando? Bueno, ese libro que vos me indujiste a armar tiene trabajos donde se plantea en distintos momentos de la producción intelectual la necesidad de incorporar el pensamiento sobre la política al pensamiento sobre la economía social. Porque hay una tendencia a la economía social como justamente una especie de cruce entre economía y sociología y dejar la política afuera. Lo que nosotros planteamos es que si no entra la política a asumir un proyecto de transformación de la economía y de la sociedad, la apuesta de economía social se queda con patas cortas. Entonces, efectivamente, y como en recientes producciones decimos, es necesario plantear una estrategia
Esto implica tener un sujeto colectivo, pueblo, que asuma el desarrollo de las capacidades de los trabajadores para autónomamente producir, distribuir y circular la producción material y simbólica, y esto requiere política, requiere pensar en un proyecto de poder popular. Si pensamos solamente en reintegrar al mercado a los excluidos, le estamos haciendo el juego al capitalismo, más allá de que no lo vamos a poder lograr. Y ese camino, ¿vos ves que se está ensanchando, se está profundizando, se está entrelazando con los distintos grupos, sectores, clases sociales que hay en Argentina? Mira, yo considero que las bases de un sujeto de la economía social solidaria no son los emprendedores o los impulsores de emprendimiento de economía cooperativista, asociacionista, etcétera, sino que son los nuevos movimientos sociales, y no solo los nuevos. Por ejemplo, los movimientos tradicionales sindicales, trabajadores, que hoy están siendo golpeados por las políticas neoliberales y que están bajando en la escala social, que tienen capacidades para trabajar, pero han venido trabajando con patrón y que podrían sumarse a un proyecto de trabajo autónomo, de trabajo por cuenta propia, de trabajo asociado. El movimiento feminista, la economía feminista, que ha desarrollado con mayor claridad la teoría de la reproducción social, donde el trabajo de la mujer es fundamental en esa teoría, contribuye y es una fuerza movilizadora muy importante. El movimiento campesino, tal vez no en nuestro país, pero por ejemplo el MST en Brasil es parte de un proyecto de otra economía, de una economía que se vincule con la sociedad de otra manera y con la política, porque por ejemplo el MST reclama una reforma agraria y eso implica un cambio en la correlación de fuerzas. Entonces, en Ecuador hubo incluso un intento con la Revolución Ciudadana de cambiar la Constitución y se incluyó expresamente la economía popular solidaria. Y ahí está, atrás de eso estaban los movimientos sociales que habían tirado abajo a los gobiernos neoliberales. Después, ¿qué pasó con la Revolución Ciudadana? Es otra cosa. Pero son los movimientos sociales la base de la creación de un sujeto de la nueva economía. Bueno, José Luis tiene una vasta y prolongada experiencia como investigador, docente, universitario y profesional en los campos de economía y la planificación regional y urbana, metodología de investigación y la planificación y análisis de políticas sociales en 5 países. En Argentina, entre 1961 y 1976, y nuevamente regresa en 1995 a la fecha. En México estuvo entre 1976 y 1980. En Nicaragua entre 1981 y 1985. En Ecuador entre 1986 y 1990. Y en Estados Unidos entre 1991 y el 94. He de destacar que es autor de más de 180 artículos y autor o coautor de más de 40 libros. 40 libros, José Luis, eso es mucho. Bueno, es conocido tu nivel de actividad y productividad, ¿no? En este libro... Eso refleja mi edad. ¿Cuánto más producir? Eso es cierto que se precisa un tiempo para publicar 40 libros, pero también puede ser un tiempo donde no se publique ni un libro, ni una palabra, ¿no? Pero bueno, ahí hay 40 libros, ¿no? Eso sí me parece que está reflejando productividad y fuerte actividad. En este libro el prólogo lo hace Susana Hinz, que ha trabajado bastante contigo, bastante tiempo, y es muy interesante el prólogo, y es una clara apertura y invitación a la lectura del libro. Yo te pregunto, ¿por qué habría que leer este libro, este último libro que publicaste, que es parte de los 40 libros que ya publicaste?
Bueno, estos artículos ya habían sido publicados, pero a lo largo de más de 20 años. Y en todos ellos hay un tema central que es la política, esto que yo te planteaba antes, porque el campo de la economía social, popular, solidaria, está bastante despolitizado en el sentido de que no se lo vincula con un proyecto de poder, sino más bien con un proyecto económico de integración de los excluidos, como diría el Papa Francisco, las 3T, ¿no es cierto? Lo cual está bien, incluir a los descartados. Pero eso no transforma las estructuras económicas, hace falta la política. Entonces, si se acepta esa premisa o esa hipótesis, el libro puede ayudar a considerarla con más elementos, para disentir o para estar de acuerdo. Yo te voy a decir que lo empecé a leer primero por responsabilidad, porque te iba a hacer esta entrevista, ¿no? Y después me olvidé de la entrevista, me atrapó el libro, lo leí con muy apasionado, me pareció sumamente interesante y al final me terminó de ordenar las categorías, los conceptos, para poder visualizar la problemática que estás abordando, ¿no? Realmente es muy interesante este libro, ¿no? Una última pregunta. Los tiempos de estas entrevistas son un poco acotadas, ¿no? ¿Nos podrías decir cómo ves el futuro de los debates y las prácticas vigentes en el campo de la economía social y su vinculación con la política? Bueno, yo para contestar esa pregunta, que es una pregunta muy interesante, me apoyaría en la experiencia de los gobiernos con un proyecto nacional populares en América Latina desde fines del siglo pasado, empezando con Venezuela, siguiendo con Bolivia, Ecuador, Argentina, yo lo ubico en ese paquete, y Brasil. Argentina y Brasil no tuvieron las mismas condiciones políticas que los otros tres, pero en todos esos casos hubo gobiernos con una orientación popular y nacional. Pues en ninguno de esos casos se superó una política pública cosmética con respecto a los sectores, como digo, excluidos, pobres, excluidos de la economía, y el proyecto básicamente fue la integración. En Bolivia tal vez había algo más profundo, hubo incluso reforma agraria, y la idea era que la comunidad indígena jugara un papel importante en la formación de otra cultura nacional. Pero en general, a mi juicio, económicamente y políticamente fueron neodesarrollistas. O sea, que la propuesta era volver a lo previo al neoliberalismo. Pero no miraban hacia adelante. No solo en el sentido de que se quedaron con la renta internacional como fuente fundamental, que la usaron muy positivamente para redistribuir, por supuesto, sino que no plantearon una reestructuración del sistema económico, incluso de los países periféricos. O sea, no hubo una propuesta de industrialización real que hubiera implicado un conflicto importante con las clases dominantes y a nivel internacional. Hubo conflictos con las petroleras, hubo conflictos con el Fondo Monetario, por supuesto, en nuestro país también, pero no hubo un proyecto de transformación. Y sobre todo, no hubo un reconocimiento de un sector de la economía que llamamos economía popular, que es la economía de las y los trabajadores, no la economía del capital, como una fuerza productiva fundamental para una transformación progresiva de la economía. Entonces, a futuro habría que corregir ese, a mi juicio, error, esa falencia del proyecto político que llamo neodesarrollista, con un contenido democrático, por supuesto, pero también con una democracia, un proyecto de democracia formal, representativa, no una democracia participativa
con una política pública participativa, fundamental para que la economía popular no sea resultado de programas bajados verticalmente desde el Estado. Crear una economía alternativa implica cambiar el sistema político, no solo el estilo de la política, sino el sistema político, dar otro papel a los gobiernos locales, por ejemplo. Eso me parece fundamental. Entonces, esa agenda de discusión hay que plantearla. Lamentablemente en nuestro país no solo no es agenda, sino que yo no veo tampoco una discusión sobre otro proyecto nacional y popular. Estamos todavía en la transición desde lo anterior hacia quién sabe qué. Yo creo que hay que trabajar sobre eso y que una discusión de hacia dónde queremos que vaya el país tiene que incluir con mucho peso la idea de una economía de las y los trabajadores con autonomía, con autarquía relativa, con manejo de los recursos, del conocimiento, de la tecnología. Las empresas recuperadas son una punta de lo que se puede hacer. Hay que hacerlo como sistema, no como unidades individuales. Entonces sí creo que tiene un futuro, pero depende de que sea asumido ese programa, o que sea aceptado como parte de una discusión. Una última pregunta sumamente abierta, que me encanta hacerte. Tenés 2 minutos, o 3, o 4 para decir lo que quieras. Bueno, no sé si es una pregunta. Bueno, primero, valorar mucho lo que hace la Universidad de Quilmes con esta editorial y con estas búsquedas que vos has representado muy bien con todas estas entrevistas. Muchas gracias. Creo que las universidades tienen que comprometerse con los procesos de transformación, que no tienen que ser observadores, que justamente pueden jugar un papel muy importante en crear un espacio de debate. Si yo tengo que pensar por dónde empezar un espacio de debate, pensaría, por ejemplo, en la asamblea de un partido político de orientación popular, cosa que no tenemos, una asamblea permanente de discusión de los programas partidarios, o pensaría en las universidades. El espacio universitario es un espacio público fundamental, ahí están los intelectuales, ahí hay debate, ahí hay diversidad. Creo que es un lugar donde se podría avanzar con esta discusión. Sí, un debate que además en el marco de una democracia participativa, es un espacio donde se ha avanzado y se puede seguir profundizando, ¿no? Sí, sí. No, y además, si se abre el espacio, hay que invitar a los actores sociales para ser coherentes. Sí. Bueno, José Luis, vos sabés que la universidad en la Argentina ahora está en una discusión del presupuesto, a ver cómo hacen para llegar a fin de año con el presupuesto otorgado por el gobierno nacional. Las universidades públicas nacionales, perdón. Bueno, esto es lo urgente, lo de hoy. Pero también lo que vos decís es sumamente urgente, ¿no? No se puede, creo yo, tener respuestas a la emergencia si no hay un pensamiento estratégico. Porque las respuestas a la emergencia son distintas si tenés una estrategia. Bueno. No son excluyentes. Bueno, muchas gracias, José Luis, nuevamente. Y nos seguimos comunicando. Bueno, y gracias por la entrevista y gracias por el libro, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a vos. No, gracias. Bueno, damos por terminado la entrevista número 53, que se realiza y se difunde con el apoyo de la Universidad Nacional de Quilmes TV y de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV. Muchas gracias.